Sí, todo Porque lo... como grabamos, tenemos que... Después ya te lo devuelvo. Bueno, hola, everybody. Eh, bueno, es una alegría recibirla a Magdalena en esta casa. Ella hace muchos años que circula por acá. Me acuerdo a principios de mediados de los 2000, ¿no? Que venías más seguido. Así que... Digamos, sí, claro. Bueno, pasaron cosas, Hablemos no con sé. fechas. Así que es un gusto recibirla de nuevo. Una alegría. Bueno, vamos a presentar el libro que acaba de publicar en 2024, que se llama Ganar la guerra, cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario, 1967-1973. Es lindo mencionar además que él acaba de recibir un premio, el premio Bartolomé Hidalgo 2025 como mejor libro de historia. Así que bueno, felicitaciones. Y presento muy brevemente a quienes van a oficiar de comentaristas del libro. Todos lo conocen, pero esto es para después quedan en el YouTube del IDES y para que sepan quién es, y la presentamos también a Magdalena. Bueno, Magdalena es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, es profesora agregada del Departamento de Historia del Uruguay de la Universidad de la República. Integra el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay y es autora de Fotografía en Uruguay, Historia y Usos Sociales, que tiene varios tomos, y junto a Gerardo Caetano coordinó la publicación de 3 volúmenes de Historia de los Conservadores y las Derechas del Uruguay del siglo XIX y XX. ¿Sí? Y también presentamos a Ernesto Bojoslavski, es historiador e investigador del CONICET y del CENARES de Francia. Es autor de Historia Mínima de las Derechas Latinoamericanas de 2023 y coautor con Marina Franco de Fantasmas Rojos, el anticomunismo de la Argentina del siglo XX. Y con Sergio Morresi de Historia de las Derechas en Argentina de fines del siglo XIX a Milei, que acaba de salir recientemente. Jimena Espeche es licenciada en Letras, dramaturga, investigadora del CONICET y miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires y becaria del Fondo Nacional de las Artes y Fulbright CONICET. Fuiste en tu momento. Hace 2 embarazos. Supo ser. Ha escrito y publicado La paradoja uruguaya, Intelectuales latinoamericanos y Nación a mediados del siglo XX, de 2016. Bueno, ¿quién quiere empezar? Bueno, dale. Dale. Bueno, también esto es por la edad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a empezar diciendo que disfruté mucho de la lectura del libro, aprendí un montón también. Voy a empezar con un pequeño fragmento de un poema de Néstor Perlonger que se llama Cadáveres. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales hay cadáveres. En la trilla de un tren que nunca se detiene, en la estela de un barco que naufraga, en una olilla que se desvanece, en los muelles, los apeaderos, los trampolines, los malecones, hay cadáveres. Después voy a decir por qué empiezo con ese poema, pero me parece que varias cosas me gustaron del libro. El primero es cómo vos pones a discusión esta idea de una teleología de que esa guerra, esa dictadura, por sí se iba a desenvolver de esa manera. Después te voy a pedir que me cuentes un poco con cuál es el marco de esa discusión que vos estás poniendo en primerísimo plano, que me parece muy importante. La teleología como un golpe, ¿no? Como una síntesis de un estado de situación del que no se podía haber salido, una crónica anunciada, que creo que está vinculada a las discusiones sobre la excepcionalidad del país, de las crisis del vallismo, del liberalismo a la uruguaya. Excepcionalidad que vos en el ámbito de la relación entre Estado e Iglesia, por ejemplo, parecía haberse resuelto y que una vez quebrada solo parecía dar cuenta de una debacle imposible de detener. En el caso uruguayo, estos asuntos habían quedado relativamente saldados después de las décadas de hegemonía cultural laica. Esta afirmación para mí es clave porque muestra en el libro ese sentido común en el que ese relativamente saldados permite advertir el peso de la excepcionalidad en la región de ese país y los ríos profundos de otras apuestas que veían en esa sutura del mundo social, separación de Iglesia y Estado, como un problema y que estuvieron siempre batallando para quebrar esa supuesta divisoria. Es decir, ganar la guerra lo que muestra es que ese conflicto es permanente, que después puede cambiar sus modalidades, sus volúmenes, pero no es algo que apareció de un día para otro. No es lo mismo de lo que había sido, obviamente, no es comparable,
pero no es algo que no se pueda plantear en términos de una duración diferente. Eso me parece que voy a volver sobre eso en breve. Y en ese sentido yo creo que vos ahí estás discutiendo, y esto vos me lo dirás, también con ciertas formulaciones en Uruguay que han mirado la historia desde la ciencia política. Y esto vinculaba tu trabajo con la crítica muy interesante que hace Carlos de Masi a los discursos sobre la partidocracia. Entonces quizás podemos pensar en ciertas normativas o normalizaciones que tu texto, con una gran caudal de fuentes, un gran caudal de diversas voces que están jugando ahí, ponen un poco a discutir esas normativas, incluso analíticas, sobre el caso uruguayo, en el caso regional en particular. Y a mí me gusta mucho tu trabajo porque historiza la acción de las derechas no como una reacción, y esto me parece que es clave, sino como una propuesta también utópica. Y eso me parece que es muy interesante en cómo vos vas demostrando que no es solamente una reacción a otras cosas que hacen las izquierdas, sino que tiene un plan de acción muy concreto y que vos vas siguiendo muy capilarmente, ¿no? Podemos pensar que es una utopía que implica, y esto es también lo interesante de cómo vos estás manejando ese relato, la aniquilación de un otro, que es el comunismo. O sea, es una propuesta anticomunista, y las traducciones de ese comunismo de formas locales, ¿no? Que también implican largos plazos. Entonces, ganar la guerra se va a proponer como un foco de indagación, y acá te cito, la ideología, las prácticas, las redes y las representaciones de la derecha, y cómo varios actores de derecha van a concebir ese Uruguay entre mediados de los años 60 y comienzos de los 70. Y es una guerra que se combate en todos los ámbitos: cultural, moral, político, económico, social. La guerra de esas derechas es contra el comunismo, decía, ese enemigo subrepticio que acabaría dominando el continente. Acá también te cito como esa síntesis. Y es una guerra que, frente a una sospecha y una amenaza, o sea, son cuestiones que han sido trabajadas, pero vos le das un plus acá, y me parece que tiene que ver con algo que vos venís trabajando de antes y que titula tu primer libro, que es La trama autoritaria. Entonces, yo creo que este libro se vincula ya con otra producción tuya, pero que implica justamente dar cuenta de esa trama autoritaria, porque eso implica historizar. Entonces, dialoga con otra serie de trabajos de la región, acá tenemos varios de los autores y varias de las autoras, que implica dar cuenta de esa historicidad y de esa trama. Y esa trama, ¿no? en ese recorrido todo significa las imágenes, por caso, que también hablan de tu otro trabajo, sobre las imágenes del anticomunismo, y que les pido que atiendan especialmente cuando vos haces un análisis de las imágenes, de cómo aparecen las mujeres en la participación femenina en la juventud universitaria de pie. Que eso es como, pasa de largo, porque no es tu centro de indagación, pero te abre toda una línea que podría seguirse en otra serie de producciones. Eso me pareció súper interesante. Entonces, esa noción de trama es clave porque opera en términos de una propuesta metodológica, anuda la relación entre el corpus, que yo le decía recién a Valentina, es cuantitativa y cualitativamente caudaloso. Es como, es prepotencia de corpus. O sea, una y otra vez das cuenta de por todos lados, si esto es una guerra total, y esa guerra se libra en todos los ámbitos. Y vos vas mostrando con diferentes fuentes, con diferentes actores, cómo eso está librado. De hecho, la trama autoritaria, otras palabras, además de guerra, constituían tu clave de lectura, ¿no? Hay una sedición, subversión, agitación, algo que, si no me acuerdo mal, Vania Marcarian me mencionaba también una reseña muy elogiosa de tu primer libro, de La trama autoritaria. O sea, donde esas palabras vos también las incorporás. Y acá me parece importante algo. El enunciado ganar la guerra, que esto me parece muy, muy sofisticado y que ayuda a pensar la relación entre lo literal y lo metafórico, o sea, politizar ese vínculo. Vos intentás mapear los territorios en disputa, las armas empleadas en esa lucha y los grupos que la llevaban adelante. Pero a la vez te haces cargo de intentar analizar una noción de guerra, que es una noción que es la de la guerra psicológica, que es una guerra que utiliza los medios de comunicación, el aspecto político, ya sea en términos del enfrentamiento entre ejércitos, que no es el caso en el Uruguay, o respecto de la población civil,
O sea, esa guerra total y guerra psicológica está planteada. Y no necesariamente esa noción de guerra psicológica necesita de una coherencia. Es decir, no necesita un centro articulador que defina todos los pasos a seguir. Vos vas mostrando cómo ese centro se puede ir moviendo. Puede ser el Departamento de Estado norteamericano con indicaciones concretas a una serie de funcionarios, pero también es grupos que se organizan entre sí para disputar el poder en determinadas regiones. Entonces me parece que eso es interesante porque haces carne de otra de las formulaciones que tuvo al uso en la Guerra Fría, que fue una guerra por las mentes y los corazones. Pero a mí lo que más me interesa es la capacidad performativa de las palabras. Es decir, vos en el prólogo mencionas de qué modo dar cuenta, ¿no?, de ese ganar las almas, que sea simbólico, vas a decir vos, no es que se trata de una animación falsa o liviana, ¿no? Nos advertís. O sea, que no es mentira. Entonces, ahí yo digo, ¿con quién estamos discutiendo cuando tenemos que aclarar que las palabras importan? ¿No? Porque eso es lo que a mí me llamaba la atención. Para bien, digo, estás haciendo una insistencia en donde todo esto es más simbólico que empírico. Yo entiendo que es porque guerra, claro, da cuenta de un enfrentamiento entre ejércitos de línea, y vos lo que estás mostrando es un combate cuerpo a cuerpo en todos los sentidos posibles. Entonces ahí, bueno, me interesaba esa, no para que lo tengas que hacer aquí, sino pensar cómo es esa la discusión que estamos poniendo, ¿no? ¿Por qué las palabras importan? Me parece que la elección de dividir los capítulos como estas en ramas de esa acción, de esas derechas, que no son solamente derechas proviniendo de la autoridad estatal, sino que son grupos de civiles que se organizan y cómo se vinculan con la acción estatal. Es bien interesante, o sea, para quienes no leyeron el libro todavía, ¿no? Es un capítulo introductorio, después tenés vinculación a la juventud, a la educación, al género, la moral, el trabajo y los parapoliciales y los grupos terroristas. Y creo que el capítulo dedicado, es uno de los que más me gustó al universo de la religión y de la iglesia, es el que, a partir del que veía cómo se disparaban todos los otros y se tramaban, realmente ahí había como una síntesis de varias de tus apuestas de cada uno de los capítulos. Está bien claro el despliegue del conflicto por el cambio social, quienes lo plantean como cambio de estructuras para quebrar la desigualdad y quienes lo plantean como un avance amenazante del totalitarismo que implica al mismo tiempo un avance antirreligioso. Todo esto, entonces, leído en esa clave, cualquier modificación, por ejemplo, de la liturgia, y esa parte es muy, muy interesante, donde vos analizás esos miedos a la transformación de la liturgia, supone una modificación que tiene en sí misma el germen de una infección mayor, ¿no? Todas las imágenes ya características del cáncer o de la enfermedad son así definitorias del tipo de gestión del mal, su erradicación. Y a la vez abordás las alianzas entre diversos progresismos y cómo se traducen por parte de las derechas en términos de complot. Otro tópico que vos ya has venido analizando y que es caro también a la discusión de las derechas y del combate por las almas y los corazones. El complot de infiltración es un motivo que moviliza la acción y a la reacción de diversos grupos. Y ahí, en ese sentido, creo que valdría la pena andar aún más, no porque no lo haga, sino me pienso a mí, mirando las fuentes, ¿no? La enorme importancia dada a la palabra, o sea, la enorme confianza dada a la palabra y a la imagen y a la capacidad transformadora, ¿sí? Digo, no es menor la categoría adoctrinamiento, digo, que ahora vemos que resurge de una forma feroz, ¿no? Pero hay una enorme confianza en esa capacidad. Y al mismo tiempo, esa enorme confianza en la capacidad de la palabra tiene también una enorme confianza en la legitimidad de la acción violenta, como vos bien lo mostrás en el caso de las juventudes atacando los liceos, ¿no? Entonces, creo que eso es clave en cómo estás pensando esa deconstrucción de lo que significa la guerra. Y ahí me pregunto cómo pensamos la noción de guerra respecto de la noción de la política. Es decir, la idea de que la política es la guerra por otros medios, ¿cuánto es ese límite entre política y guerra que vos estás planteando que está funcionando en esos años? Porque es algo que después va a aparecer de otra manera en las discusiones sobre las transiciones democráticas, o sea, cómo gestionar el conflicto, cómo gestionar las oposiciones, cómo gestionar la convivencia. ¿Sí? Me parecía que eso era
Por lo menos me parecía que eso era interesante para tenerlo en cuenta. Y entonces, en ese sentido, recuerdo algo que vos estás mencionando, un suelto publicitario del movimiento Adelante Uruguay de agosto del 70, en el capítulo sobre género, que habla de la mutación de esos personajes de izquierda, de esa juventud de izquierda, y ese mutante como factor de destrucción del orden moral, ¿no? O sea, es la larga duración de la relación entre palabra y conjuro. O sea, hay como por debajo una larga duración de formas de pensar la performatividad de la palabra. Que en el caso del discurso religioso es bien interesante porque termina siendo la voz del diablo. En ese sentido hay toda una deriva que se puede seguir analizando. Y en ese sentido quería, como no sé si estoy bien de tiempo, terminar con 3 preguntas que no hace falta que las responda. La pregunta tiene que ver justamente con qué lectores y lectoras vos estás imaginando que pueden pensar que las palabras no tienen ese peso o no tienen esa capacidad performativa. Después, si podés andar un poco más entonces con los abordajes con los que vos estás discutiendo, ¿no? ¿Cómo pensás la importancia de ponderar un alcance de más largos plazos temporales y de universos espaciales también más amplios? O sea, ¿cómo incorporamos a Uruguay en una guerra fría de más larga duración o no? Y finalmente vos finalizás el libro diciendo: tras una larga sucesión de batallas, el golpe del 27 de junio del 73 representó para muchos un momento de ilusión, una oportunidad para el tan mentado desarrollo económico y un hito para la contrarrevolución de la orientalidad y el nacionalismo. Ahora, es interesante porque tanto la orientalidad como el nacionalismo fueron objeto de discusión de las izquierdas en el mismo momento. Darle sentido distinto a lo que les daban la derecha, ¿no? Y algo más, diría que va a ser lo mismo respecto del vínculo entre campo y ciudad, que va a ser encima clave en la construcción de la historiografía de la historia del país, ¿no? Entonces, el enfrentamiento al ganar la guerra estuvo también centrado en definir esos términos y relaciones de acuerdo a una supuesta normalidad que ese mundo de las izquierdas había venido a redefinir, o sea, discutir una tradición en ese sentido. Y si empecé con el texto de Perlonger es porque acá es una inversión. Acá esa muletilla con la que Perlonger está trabajando ese poema, hay cadáveres permanentes, o sea, implica una relación entre la palabra y la materia, entre lo simbólico y lo material, que daba cuenta de la violencia ejercida por una forma de pensar una palabra que acabara con una conversación. Entonces, y ahí entonces es donde pensaba la relación entre política y guerra. Y gracias. Muchas gracias. ¿Está bien el tiempo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Buenas tardes. También agradezco por la invitación a decir algo. El libro, que es antes que nada el libro de una amiga, así que desde ya advierto una serie de tensiones éticas en la asunción de la apología del libro. Ganar la guerra es un libro al que yo creo que le queda muy bien el adjetivo sólido. Es decir, es un libro contundente, es un libro que manda a hacer un a cualquier tentativa revisionista, a cualquier tentativa de banalizar el peso de el peso del mal, vamos a decirlo así. Es decir, cualquier tentativa de explicar la desembocadura en la dictadura como el resultado de una disputa entre fuerzas equivalentes, ¿no? Es decir, es un libro que desde ya procura un acercamiento relacional, pero que no asume la asignación simétrica de responsabilidades en el desenlace del proceso. Es un libro que no necesariamente lo dice explícitamente así, pero es un libro para explicar por qué ocurre la dictadura.
¿sí? Con la particularidad de que esto está anunciado recién en el epílogo del libro, probablemente así como al terminar un episodio en una serie nos dan una pildorita de lo que va a venir en el próximo, y ya podemos imaginar el final de la trilogía Broquetas sobre los 60 y 70 uruguayos. Pero en todo caso es una explicación de la dictadura, del porqué de la dictadura, que no se supone como inevitable a lo largo del libro. no está indicado como un proceso teleológico, ni parece estar previsto al inicio del proceso con la asunción de Gestido, ni siquiera con la de Pacheco. Es decir, termina ocurriendo esto por razones que son comprensibles, pero no estaba escrito en la lógica de las cosas. Y en ese sentido lo devuelve a una explicación plenamente política, antes que a lecturas que suponen ahí un agotamiento del capitalismo que solo se resuelve así, ¿no? Y en ese sentido hay en el libro de Magdalena, y ahí te pido que me corrijas si lo entendí mal, una suerte de lectura que uno podría equiparar a las que puede haber en Argentina en el 75, en el 76, en el sentido de que el golpe viene a imponer una manera menos anómica de resolver el problema de la lucha contra el comunismo. Es decir, frente a un panorama en el que muchas fuerzas no coordinadas se dedican de manera empeñosa y autónoma en imposibilitar el comunismo, lo que hacen las Fuerzas Armadas es decir, deja, me encargo yo, ¿sí? A través de una actividad que es coordinada y que tiene efectivamente algún viso de institucionalidad. Ahora, el libro también puede ser leído en otro sentido, que le da, me parece, a Uruguay un lamentable lugar en la historia global, que es la historia de la constitución de un matrimonio de larga duración entre el neoliberalismo y el autoritarismo. ¿Sí? Porque esto está presente en la 15, en el 67, en el 68, en el 70, ni hablar en la dictadura. Es decir, está muy temprana, el maridaje del neoliberalismo inicialmente es con el autoritarismo. Sí, lo novedoso es cuando se desembaraza de esto, ¿no? Es decir, hay un matrimonio de larga duración entre ese neoliberalismo que quiere deshacerse del Estado, pero simultáneamente lo invoca para deshacerse de sus opositores. Y lo hace años antes de que Pinochet lo imponga como una franquicia, ¿no? Entonces ahí me parece una novedad que vale la pena destacar. En algún sentido, este es un libro que resuena en Argentina con una pasmosa actualidad, porque estamos hablando de un libro que intenta reconstruir procesos de creciente autoritarismo y represión estatal, procesos de creciente legitimación social de la represión, intervención creciente de la Embajada de Estados Unidos en política interior y la constitución de una coalición social a favor del giro neoliberal. Sí, estamos hablando de esta semana. Sí, estamos hablando de esta semana. Y ahí me parece que uno puede leer con provecho el libro también para ver cómo es que funcionan estos procesos y en qué medida todo esto funciona de una manera un poco descoordinada, ¿no? Y hay fuerzas que efectivamente tienen afinidades conducentes, pero no necesariamente coordinan su batalla antes. Es una historia social de la política, ¿no? Porque es una historia de actores no partidarios, lo cual siempre es bueno, pero es especialmente encomiable en un país enormemente partidocéntrico como Uruguay. Entonces, entrar a una historia política en la cual los partidos están, pero no son los únicos que están sentados, es realmente meritorio. Yo destacaría fuertemente la pluralidad de fuentes a las que echó mano Maggie para el libro. Fuentes escritas en primer lugar y dentro de ellas las producidas por la diplomacia estadounidense, ¿no? Todo el ida y vuelta entre
entre Montevideo y Washington es una fuente de primer orden, y después tengo alguna pregunta sobre eso, pero también la prensa, ¿no? La prensa más o menos partidaria, más o menos identificable, la prensa comercial, la prensa que dice algo sobre el teatro, sobre la situación de los liceos, los estudiantes armados, ¿no? En Montevideo, pero también en el interior, las fuentes parlamentarias, fuentes de inteligencia oficial y fuentes de inteligencia tupamara, ¿no? Todo eso está metido en una Moulinex, a la cual se le suman también otra especialidad de la casa, que son las fuentes fotográficas, ¿sí? Oportunamente tratadas ya en la historia visual del anticomunismo, la publicidad, etcétera, ¿no? Ahí me parece que hay una entrada que permite esa historia social de lo político en esos años. Y esa pluralidad me parece que es la que permite ver entonces mucho más que derechas en el sentido de actores formales de la política partidaria. Podríamos ver aquello que Juan Carnaghi llamó una coalición contrarrevolucionaria. Esto es lo contrario de un Dream Team, ¿no? Un Nightmare Team, donde tenés los sindicalistas libres, ¿no? Donde tenés a la JUP, donde tenés padres y madres de la escuela, donde tenés estudiantes o falsos estudiantes que entran con cadenas y después con armas directamente para romper las tomas de los liceos o de las universidades, tradición, familia y propiedad, periodistas, diputados, la embajada gringa, las pedagogas que vienen advirtiendo desde los 50 sobre el crecimiento del peligro subversivo, también políticos profesionales y varios espías, ¿no? Entre ellos un espía paraguayo que merece una serie de Netflix, ¿no? Un falso médico que vive durante, no sé, ¿cuántos años vive en...? Sí, actuando como médico y como espía, como fuerza de choque, etcétera, ¿no? Y todo eso junto a fines de los 60 y en los primeros años 70. De hecho, se me ocurría que sería muy interesante tener alguna vez una linda historia de los exilios de derecha, ¿no? No sé, Maggie hizo alguna cosa sobre los europeos del este, siempre dispuestos a afiliarse a las redes anticomunistas, pero sabemos muy poco sobre los exilios bueno, hay sobre el exilio cubano en Miami, pero no mucho más. Creo que bien valdría la pena una investigación sobre exiliados que no nos caen bien, ¿no? Digamos, yo decía, esta es una historia social de la política y es una historia de cómo se hace política en ámbitos que no son formalmente políticos. Las aulas, los pasillos escolares, pasillos de la UDELAR, el teatro, la prensa sobre la cultura, prensa de costumbres, en las publicaciones de la iglesia, ¿sí? En las homilías, en las misas, etcétera, ¿no? Es decir, es un esfuerzo por ver por dónde circula la política, por dónde están las tensiones en esos años en los cuales no necesariamente el Parlamento es el lugar en el que se va efectivamente librando esa, o es uno más de los espacios en los cuales se libra esa guerra, ¿no? Cuando terminé de leer el libro, lo que hice fue mirar cuáles eran los capítulos más largos, ¿no? Y los dos más largos son uno el que se refiere al mundo del sindicalismo libre, ¿no? El sindicalismo esponsoreado por la AFL-CIO, el intento por crear un sindicalismo anticomunista, y el segundo más largo es el capítulo sobre terrorismo negro, ¿no? Sobre violencia anticomunista. Y es interesante porque uno podría decir, es un capítulo sobre la zanahoria y otro sobre el palo, ¿no? Es un capítulo
sobre un intento de construir una identidad alternativa a las de izquierda, ¿no? Es un intento por constituir una forma de solidaridad compatible con el nacionalismo, ¿no? Una forma de organización de intereses de clase que no sea clasista. Es eso, ¿no? El esfuerzo por el sindicalismo libre. Ese capítulo es la historia de un fracaso. No funciona, y le ponen guita, y llevan mucha gente a estudiar, y dan cursos acá, allá. Hay una inversión, ¿no? Probablemente ese haya sido el plan A en los 60. ¿Sí? Ahora, eso fracasa, ¿no? Fracasa. Es por eso que me parece que uno ve que hay un desfasaje en el tiempo. Yo creo que primero se le ponen más fichas a ver si funciona lo del sindicalismo, no prospera, ¿sí? Los gringos sienten que le están robando la plata o que no tiene sentido, o que tienen que borrar los sellos de todo lo que hacen, ¿no? Y posteriormente lo que se termina imponiendo es la salida armada, ¿no? En los primeros capítulos uno puede llevar más o menos la lista mental de quiénes son los muertos, algunos famosos, liberarse, ¿no? Hay algunas figuras más o menos emblemáticas. En los capítulos finales yo ya me perdí de la cantidad de muertos, ¿no? Me perdí porque efectivamente lo que uno ve es que a partir del 69, 70 la violencia se hace más letal, ¿no? La violencia se hace más planificada, se hace más sistemática. Es decir, en algún sentido, lo que uno puede identificar ahí es el fracaso de un esfuerzo por crear una hegemonía alternativa, o por sostener una hegemonía alternativa tal como había podido funcionar al menos hasta finales de los años 50, ¿no? Entonces una tentativa de, si no se puede efectivamente convencer, al menos le vamos a romper la cabeza. Yo tenía finalmente dos preguntas para colocar. Una es invitarte a que comentes ventajas y desventajas del término guerra en el título y como organizador de la argumentación, ¿no? Algo sobre lo cual oportunamente conversamos, ¿sí? Hasta qué punto tomar guerra sin comillas en el título, ¿no? Asumir que efectivamente es un descriptor, ¿no? Eso, qué ventajas, qué costo tiene. Y la otra es más o menos la misma pregunta, pero para otra decisión, que es el hecho de que el libro en buena medida está articulado por la conversación con las fuentes que vienen de la diplomacia estadounidense. Hay muchísimos informes elaborados en Montevideo que van para allá, que vuelven, agregados militares, bueno, de distinta naturaleza, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cuáles son las ventajas, las complicaciones y las limitaciones que produce tener este ángulo de vista, ¿no? Entrarle desde acá y no desde, no sé, desde la inteligencia local o desde la prensa de izquierda, ¿no? Cuando uno mira efectivamente desde la diplomacia norteamericana, sea clandestina o pública, ¿qué nos permite ver que no sabíamos? Y simultáneamente, ¿qué nos termina exagerando? ¿No? ¿Qué efecto de realidad nos termina produciendo que lo evitaríamos si miramos desde otro lado? Solo eso, recordarle al público que la autora ha traído algunos ejemplares para la venta a un precio bajísimo, escandalosamente bajo, así que pueden llevarse uno al terminar la jornada. Es que eso, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias primero a Valentina, a Lides, a Tref, por haberme invitado. Para mí, y lo digo con total sinceridad, es un gustazo estar acá, estar comentando el libro con un público querido, rioplatense, no uruguayo, es decir, que conoce, pero que no es el público uruguayo, o sea, es un público que tiene unas características que no va a aparecer en otro lado, fuera de Uruguay.
y además que lo comenten ustedes, ¿no? Que son amigos, que son uruguayólogos, que son, bueno, y en el caso de Ernesto además es cierto que es un libro que hemos conversado a lo largo de una década. Es más, sos el responsable de, me encantó una expresión que usaste, Jimena, la anoté, de la prepotencia de corpus. Pues yo te decía, esto es demasiado, me voy a centrar en la enseñanza, y vos me decías, vas a ir a los anaqueles de historia de la educación. Yo te... Claro, no, o sea, vos optá a ver si querés que realmente, porque había mucho para mostrar desde de la violencia, desde la educación, y finalmente hacer ese libro costó muchísimo para que fuera ese friso, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un gustazo estar acá. Las preguntas, además siento que hay como una sintonía que no siempre ocurre. Yo siempre no, pero he dicho mucho, este es mi libro más querido. No porque sea el último, creo que va a ser siempre el más querido, porque como saben todos y todas las que están acá, en general una propone y después sale lo que sale, y este libro yo siento que salió como yo quería que saliera, y en sus lecturas encuentro como algo productivo en lo que quería generar, porque en definitiva escribimos para explicarnos a nosotros, pero también para explicarle a otro algo que nos parece que merece explicación, ¿no? Y me parece que de lo que ustedes me plantearon, sale algo, cuando dicen, bueno, ¿por qué la guerra? Tomo esa pregunta, ¿por qué la centralidad de la palabra guerra? ¿Por qué dar por bueno un concepto que es el concepto que usa el autoritarismo estatal, la derecha, los militares? Hay una guerra. O sea, ¿por qué poner eso sin comillas? Jamás le hubiera puesto las comillas en el título. ¿Por qué? ¿Por qué eso está bien? ¿O por qué eso es productivo? ¿En qué medida confunde? ¿En qué medida aclara? Es en efecto la gran pregunta que está atrás de este libro, es ¿por qué el golpe de Estado? ¿Por qué el golpe de Estado de junio del 73, del proceso febrero-junio del 73? En el caso uruguayo gobierna la derecha, ¿no? Gobierna la derecha. Ya ha habido incluso un pregolpe en febrero del 73 y hay una coalición civil-militar que está gobernando. Y este libro parte de la idea de que pasaron 5 décadas de los hechos que se narran, y que no teníamos, a mi juicio, explicaciones satisfactorias, explicaciones sólidas sobre por qué el golpe y por qué la dictadura. Cuando digo que no teníamos explicaciones sólidas es porque necesitábamos alguna macro explicación, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué Uruguay, que no tiene la misma coyuntura, situación política que países de la región, también desemboca en el golpe, ¿no? Y es que aparecía esta idea que tiene una fuerza impresionante, que aparece en los relatos aparecen los relatos de la derecha, aparecen los relatos de las Fuerzas Armadas, pero también aparecen los relatos de una parte de la izquierda, de que en el fondo hubo una guerra. Y esta idea de la guerra tiene que ver con la omnipresencia de la amenaza guerrillera, ¿no? La idea de que había que responder a un enemigo armado, ¿no? Y acá concretamente, si bien no es el único grupo armado, aparece la idea del MLN, ¿no? Está el MLN. El MLN amenaza con tomar el poder, amenaza con instaurar un gobierno de estilo marxista como en Cuba, y es por eso que son los propios gobiernos los que le van dando cada vez más espacio a las Fuerzas Armadas desde inicios de los 60, pero en particular desde el 68 en adelante, para que las Fuerzas Armadas intervengan. Esas Fuerzas Armadas, según este relato, se politizan, y una vez que derrotan a la guerrilla, esto es así en julio-agosto del 72, el golpe es en junio del 73, la primera etapa del golpe en febrero del 73, lo que van a decir es que tienen un proyecto propio, que son la única institución que puede salvar a la nación. Recordemos que en el relato militar el golpe es contra la subversión de izquierda, pero también es contra la corrupción de los partidos y contra la clase política, ¿no? A mí me parece que hay un nudo importante. Y lo que yo creo que esta interpretación que aparece en algunos de los libros generales de historia, esta interpretación que es la que aparece en toda la literatura politológica, la literatura sociológica, es una interpretación que tiene omisiones muy grandes y problemas de cronología. Y aparece esta cuestión además en estas miradas politológicas que son en lo que tiene que ver con el proceso del autoritarismo bastante esquemáticas, muy, muy cuestionables, que es que hay que mirar el gobierno, hay que mirar a las instituciones,
O a veces aparecían algunas menciones en textos muy buenos y muy profundos, pero que estudiaban otros actores, que estudiaban a las izquierdas, y algunos textos que empezó a ver de este campo más nuevo, de los últimos 10, 15 años, que miraban a las derechas, pero miraban quizás a un actor particular de la derecha. Por ejemplo, ya hay libros sobre la JUP, ¿no? O ya hay libros sobre los movimientos universitarios a favor de una universidad que no sea la Universidad de la República. Pero no había algo general o algo que fuera un poco menos unidireccional, decir, pero solo por la JUP fue el golpe. O bueno, finalmente si no era el MLN, ¿qué era? O sí, la institucionalidad fue quedando cada vez más cercenada, más cercada por la legislación de excepción, por la represión, etcétera, pero eso estaba controlado. O sea, ¿qué es lo que había en juego? ¿Por qué se da el golpe? ¿Y por qué se echa a andar un proyecto de 12 años de dictadura, que es una dictadura de la seguridad nacional y una dictadura con un proyecto de modernizador como las de los países vecinos? Y entonces, bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo sobre el anticomunismo. Cuando digo nosotros, con muchos de los que estamos acá, trabajamos sobre anticomunismo. Estos estudios me parece que nos abrieron puertas a mirar que lo que estaba en juego era un poco diferente, que en efecto hay una percepción de peligro, que en esa percepción de peligro está la política en el sentido de proyecto político, pero que está esta idea de que hay un orden social, de que está amenazado. Esto no es nuevo, ocurre en diferentes momentos del siglo XX, pero no había ocurrido con la virulencia y con la convicción que adquieren en los largos 60, ¿no? Entonces, este es un libro que es muy uruguayo, muy uruguayo en el sentido de que hay mucha narración de episodios en donde yo hice la opción narrativa por describir. Entran a tal escuela, entran con armas, al otro día vuelven a entrar, entran con cadenas, entran con cachiporras, amedrentan, disuelven una asamblea estudiantil, raptan, hacen un tatuaje, insultan, tiran tiros. Por un lado yo quería dar esa densidad de decir, esto no fue una cosa aislada de que asesinaron a liberarse en una gran manifestación. Esto fue yo lo sabía y me asombré mucho en todo el trabajo de investigación cuando era 1, 2, 10, 100, 200, o sea, a ese punto. Entonces, por un lado era, bueno, reponer aquello, empezar a mirar que había una cantidad de acciones que valía la pena reponer si queríamos ir al clima de época y a los intereses de algunos sectores de la derecha política, de la derecha social, de la derecha económica. Y por otra parte, bueno, empezar a determinar quiénes eran importantes en esta historia, ¿no? Entonces ahí me parece que aparece esta cuestión de los anticomunistas. Muchos de estos sujetos que aparecen en el libro, que además son personajes, algunos son menores, no tienen estatura intelectual o no tenían gran peso político, pero hicieron su parte. Muchos se reconocen como anticomunistas, otros no se reconocen como de derecha, otros no se reconocen como anticomunistas, pero aparecía esta definición desde el análisis, es decir, si este es un universo en donde están unidos, a pesar de que son muy diferentes, porque identifican a un enemigo, que es común, ¿no? Y que cuando dicen comunistas, como sabemos, porque es la palabra que aparece hasta el hartazgo, están hablando del comunismo doctrinario, que en Uruguay además es muy fuerte en los años 60, la renovación del Partido Comunista Uruguayo es muy fuerte desde mediados de los 50, crece muchísimo la juventud comunista, tienen una enorme inserción a nivel de enseñanza media, de escuelas, en la universidad. Entonces sí es el Partido Comunista un problema, pero comunistas son todos, ¿no? Comunistas son los curas obreros, los guerrilleros, los del canto popular, los que hacen arte alternativo, los sindicalistas de la CNT, ¿no? De la Convención Nacional de Trabajadores, que funge de central obrera y que tiene un crecimiento impresionante, se unifica el movimiento obrero, paraliza el país, tiene una capacidad de negociación, de veto muy fuerte. Todos esos son los comunistas y hay que pararlos, ¿no? Hay que pararlos. Entonces, me parece que esto que preguntan de la guerra, bueno, hablan todo el tiempo de guerra, ¿no? Hablan todo el tiempo de la idea de que hay una guerra, ¿no? Y este libro busca mirar las armas que estuvieron empleadas en esa guerra, pero no desde el gobierno. Aparece mencionada, lo que digo, toda la legislación de excepción, la represión. Es un libro, a mí me gusta decir, que mira el autoritarismo como desde los márgenes y desde abajo. Porque en realidad esto que hiciste tanto énfasis, era algo que a mí me interesaba reponer. El lenguaje es belicista.
las metáforas de guerra son permanentes, ¿no? La idea de que hay que irradiar, castigar, combatir, eliminar, reventar, como dicen muy seguido, a todos estos sujetos que no son solo los guerrilleros, ¿no? Que son las izquierdas sociales, las izquierdas políticas en un sentido amplio, es permanente. Entonces, a mí me parece, y esto venía de una preocupación que venía desde el estudio de la imagen, que empezar a estudiar todo esto a este nivel de filigrana es importante, porque cuando hablamos de la construcción de un enemigo interno, bueno, hay que hablar, Marina tiene su libro pionero en ese sentido, todo esto en los imaginarios, en la formación de sentidos comunes, está en juego. O sea, no es simplemente la legislación de excepción, es esta cuestión recurrente, permanente, de las palabras, del estigma, ¿no? Del insulto, de esta jerga que en realidad es sumamente ofensiva y bueno, vos decías la vigencia, ¿no? Hablan todo el tiempo de los uruguayos de bien, que se oponen a los malos orientales. Cualquier similitud con la realidad rioplatense, lo dicen varios de ellos, ¿no? Entonces, me parece que este libro buscaba adoptarse de esta idea de guerra, pero para demostrar que no es la guerra que sobrevivió en la memoria de la derecha política y de las Fuerzas Armadas, y que aparece año a año desde la dictadura, pero desde el 85 en adelante, en donde la guerra es la reposición de la teoría de los dos demonios. Es que había una amenaza guerrillera y bueno, que aquellos hubo que hacer un despliegue brutal, un arsenal brutal, represivo, ilegal, para frenar aquello. O sea, la amenaza guerrillera estaba absolutamente controlada en agosto del 72. Entonces acá se muestran otros escenarios de guerra, ¿no? Que tienen que ver con otros temores, con temores de subversión en clave de un sindicalismo que es confrontativo, que no es un sindicalismo digamos de cooperación como el que quiere plantear el sindicalismo libre, en clave de un estudiantado que está sumamente politizado, porque los gremios estudiantiles tienen inserción en sectores políticos, en partidos políticos, en clave de todo un universo cristiano, de católicos, de protestantes, que pasan a leer en otra clave, ¿no? El Evangelio, y a pensar que sí hay que actuar políticamente, y en clave cultural, la dimensión cultural es brutal. Todo esto en un contexto de una nueva fase del capitalismo, ¿no? En donde evidentemente se ha acabado la pseudo época de las vacas gordas, porque era medio pseudo, ¿no? Hasta mediados de los 50, hay que hacer un ajuste en clave liberal, se da en una clave neoliberal mucho más temprana de lo que habíamos visto, y bueno, con un sindicalismo y unos sectores populares con este nivel de potencia, ¿no? Entonces, la guerra es en estos escenarios, ¿no? Es en un escenario simbólico, en el escenario del movimiento sindical, en el escenario del movimiento estudiantil, en el escenario cultural, en el escenario sindical. Hay otra cuestión que el libro repone, que era como que no existiera y que es de guerra porque nos lleva a la dimensión paraestatal, que me parece que es una dimensión que también nos une nuestras historiografías, porque ha quedado como más opacada, que es la del terrorismo de derecha, ¿no? En Uruguay, cuando se habla de terrorismo, que es un concepto que utilizaría la derecha para hablar de los grupos armados, de la acción armada, no hace falta poner adjetivos, el terrorismo, el MLN, algún otro grupo, ¿no? Acá lo que queda en evidencia es que una familia ideológica, una corriente política que había tenido un resurgir muy fuerte a comienzos de los 60, que es el nacionalismo de derecha. Cuando digo resurgir muy fuerte es que no eran muchos, pero estaban muy activos, ponían bombas, sacaban periódicos antisemitas, violentistas. Cobró una fuerza impresionante, pasó a estar muy entrelazada con los brazos represivos del Estado, e incluso a nivel regional, porque ahí es que vienen todas las conexiones con Paraguay y con Brasil. Y después son cuadros políticos de la dictadura, pero no son cuadros de la inteligencia, son cuadros fundamentalmente de la educación en dictadura, ¿no? Yo repuse nombres que digo, no puede ser que no tengamos estos nombres. El nombre de Fernando Bosch tiene que sonar como si dijeran Raúl Sendic. O sea, es un tipo, es un ideólogo de la extrema derecha, no lo conocía a nadie. O sea, está sacando los periódicos, es líder, es peronista, porque la derecha, peronista de derecha, el nacionalismo de derecha uruguaya es peronista, ellos tienen conexiones, las tuvieron a inicios de los 60 con Tacuara, pero las mantienen, y hacen acciones, y ya no los pude ver tanto
¿no? Ahora voy con lo de las fuentes. Entonces, Guerra, me parece que en ese sentido era provocativo, porque decía, sí, hubo una forma de guerra en el sentido de que los proyectos eran percibidos como, esto es el todo o nada, ¿no? Hay un nivel de antagonismo como no se había dado, y esto o se frena o no se va a poder hacer una implantación, un cambio cultural y una implantación capitalista en la clave que buscaba este elenco, que era muy disímil, tenía muchas cosas muy diferentes entre sí. Están los más integristas, están los liberales, están los neoliberales, están los liberal conservadores, porque hay otra cosa que no solo el neoliberalismo es sumamente autoritario, el liberalismo conservador es sumamente autoritario en su génesis, y acá saca sus garras, ¿no? Y entonces es un poco eso, ¿no? La metáfora de guerra para mostrar la transversalización de la violencia en numerosos ámbitos y entender que para que se dé la posibilidad de una dictadura y de una sociedad que más o menos pasivamente la acepta, es porque también todo este trabajo, todo este arsenal discursivo, propositivo y represivo fue potente, existió y generó mella, ¿no? En distintos sectores sociales. Las fuentes y lo de los archivos estadounidenses, estos sectores que estudia el libro, estos actores políticos, sociales, son actores que han cultivado muy poca memoria, ¿no? Que han dejado pocas huellas. Por lo menos no al nivel que este libro quería identificar. Sí, han producido periódicos, han tenido, la JUP tuvo mucha actividad pública, todo eso aparece. Pero hay todo un nivel en donde yo necesitaba ver su acción tras bambalinas. Entonces no es un libro al estilo del libro de Clara Aldrigui, que mira la injerencia de Estados Unidos en la construcción del sistema autoritario. Es un libro en donde le interesa un poco menos Estados Unidos y un poco más lo que estos actores que tenían un acceso privilegiado, obsceno a la interna política uruguaya, porque son informes día a día, hora a hora, toman café con uno, un whisky con otro, hablan con Juan, con Pedro, con José, cruzan informes, o sea, es impresionante el nivel de injerencia. Bueno, ahí fue una búsqueda como de aguja en un pajar, de miles de fuentes, para identificar algunas cuestiones en donde me parecía que no necesariamente tenían tanto interés creado o exageraban o que tenían información fiable, y cruzándolo aparecían estos sujetos que no aparecían en otros lados, ¿no? Entonces me parece que lo que da el acceso a los archivos de Estados Unidos es no tanto capaz que en el capítulo del sindicalismo está un poco más presente cuál es el interés de la embajada y el interés de las agencias internacionales, pero en otros aparece más como para ver a la política en un sentido amplio tras bambalinas, ¿no? Y poder ver no solo lo que esos sujetos de derecha querían mostrar, sino también lo que estaba ocurriendo y de lo cual no hablan, porque no han dejado el mismo nivel de memoria, ni lo reivindican, entre otras cosas, porque en muchos casos tienen implicancias judiciales, ¿no? Entonces, y me parece que no quiero monopolizar por si hay alguna pregunta, pero en cuanto a los lectores, que vos me preguntabas, para mí también, ¿qué lectores imagino? ¿Con quién? Imagino que es algo así como con quiénes dialogo. Yo estoy convencida de que podemos hacer historia en clave académica sin que sea una historia que necesite de otro libro para hacer historia divulgada, ¿no? Entonces eso me importaba a mí también, o sea, insertarme en la discusión de la historiografía sobre el autoritarismo y los caminos del golpe de Estado, ¿no? En una clave más de campo, insertarme en la discusión sobre los estudios de Guerra Fría, que aparte tienen que ver con las cosas que hacemos en nuestro grupo de investigación y que tienen una continuidad con la trama autoritaria, pero sobre todo que fuera un libro en donde que pudiera ser leído por la gente. Y eso me parece que está ocurriendo, porque lo que pasa con el libro, más allá de que guste o no, o de que se lea una parte o todo, es que me dicen, yo no sabía. O sea, la cantidad de gente me dice, yo no sabía, yo no tenía ni idea. O sea, contemporáneos y otros que no son contemporáneos, pero que no había libros en donde, por eso era tan importante el onomástico, que fue hecho manualmente. No les recomiendo hacer índices onomásticos por su cuenta, es una cosa que da muchísimo trabajo, pero para mí era importante el onomástico. Está lleno de nombres que a veces son ilustres desconocidos, pero personas que después tuvieron roles importantes, no solo en este proceso, sino luego
en dictadura. Entonces me parece que había como una reposición de memoria en clave social que para mí era muy, muy importante. Y una de las críticas que he recibido en clave de historia pública es ella siempre mirando a la derecha, no cuenta la otra parte de la historia, ¿no? Y en realidad, bueno, tenemos, si bien es un campo que todavía está, por supuesto, en permanente construcción, tenemos muchos libros que hablan de las izquierdas, que hablan del Partido Comunista, de la izquierda armada, de la izquierda en clave cultural, pero la pregunta es, ¿y la derecha dónde está? ¿No? Y la derecha estaba y tenía proyecto, y era un proyecto en donde convergían actores que, como bien sabemos, no se soportaban mucho, pero estaban dispuestos a hacer un frente común, lo de Carnegie, ¿no? El Dream Team contrarrevolucionario, porque realmente percibían un peligro que no era el de la amenaza guerrillera, ¿no? No sé si hay algo de lo que me plantearon que no dije, ¿no? Lo de la así que bueno, bueno, si alguien quiere preguntar algo o plantear algo o hacer alguna consulta, sería el momento. No. Tenemos tiempo, así que si alguien quiere comentar, hacer una pregunta.